Buenos días, muchas gracias, presidente. Arturo Pavón, del Chapucero y Efecto Colateral. Ayer, pues las perspectivas de la Cuarta Transformación y el Plan C se cumplieron, ya teniendo 3 poderes, ahora sí de la Unión, no 2 y 1, que hacía lo que quería. En ese sentido, pues la oposición está muy alarmada porque pues, se está promoviendo en la 4T la reducción de las plurinominales, y también ayer vimos que pues, Alejandro Moreno, presidente del PRI, desesperado ante una incapacidad de diálogo por parte de su bancada, optaron por la violencia, aunque sea auditiva, pero fue violencia, aunque ya la había hecho también física anteriormente. Él es acusado de varias situaciones allí en Campeche, tiene pues algunas acusaciones que ha denunciado la gobernadora Laida Sansores. Él hizo señalamientos, obviamente para acusar al gobierno, a su gobierno de autoritario y una dictadura. Y bueno, esto pues claramente en vistas de que vienen funcionarios de Estados Unidos y pues él quiere hacer muy visible internacionalmente que México va mal. ¿Qué opinión tiene usted? Pues así como que le hagan mucho caso, no, ¿verdad? ¿Cómo dijo Reina aquí? Ya la derecha no pinta. México es un país democrático, libre. Ayer dije, y lo creo, México no se reprime al pueblo. Hay libertad de expresión, hay libertad de reunión, hay libertad de manifestación. Eso, los que ya tenemos más años, sabemos que esa no era la realidad en México. Bueno, mencionó Martí el caso de Nochistlán, que ahora se va a abrir una unidad de medicina familiar. Es que le digo yo centro de salud, pero es unidad de medicina familiar en el caso del ISSSTE y del IMSS. Para los maestros, cuando fue el lugar de la represión, aquella llamada que hizo Claudio X González, no sé si se acuerdan. Digo, para no irnos al PRI de los 70, 60 que ahora vamos para allá, pero sino al más reciente, al del 2012 al 2018, que lo caracterizó, entre otras, la represión a los maestros. Maestros que no estaban de acuerdo con la reforma educativa y que se manifestaban, y que al llamado de Claudio X González en un video viene una represión cruenta, detenciones, y sencillamente los maestros no querían la reforma educativa, la gran mayoría. Pues eso sí era régimen autoritario, ¿no? El autoritarismo tiene que ver con no permitir que se expresen otras opiniones, el que no haya libertades, la censura. En México no hay censura. Bueno, pueden decir los medios, todos, lo que deseen, todos. Aquí nadie habla por teléfono desde la presidencia a un medio a decirle, oye, quita eso por favor que daña la imagen de la presidenta. No. Hay libertad, libertad total. Por eso, cuando la derecha habla de que la derecha es libertad, pues no tiene nada que ver con eso. Quienes han defendido la libertad, pues son las grandes transformaciones democráticas. La libertad, la democracia, la soberanía que radica en el pueblo, de acuerdo con el 39 constitucional. Entonces, por eso la oposición, la derecha, el conservadurismo en México tiene muy poco asidero. ¿Cómo pueden hablar de un régimen antidemocrático cuando hay libertades? ¿Cómo pueden decir que hay problemas con la seguridad cuando estamos disminuyendo los índices de inseguridad?
No tienen argumentos. Entonces, al no tener argumentos, pues se desesperan mucho, tienen mucho odio, enojo. Pues yo digo que hagan yoga, que se tranquilicen, que se relajen. Y que si tienen un proyecto, lo presenten. Porque su proyecto de nación es regresar al pasado del neoliberalismo, al pasado de la represión, al pasado de la censura. Decía del gobierno del 2013 al 2018, pero si hablamos de los gobiernos priistas del siglo XX, particularmente después de los 50, pues se caracterizan por un enorme autoritarismo y represión. Y construyeron también un sistema social, porque hay que reconocerlo, pero con un enorme autoritarismo. Recientemente recibí al Comité Eureka, que es este comité que creó doña Rosario Ibarra de Piedra, de jóvenes desaparecidos por el Estado, que es distinto a la situación que se vive hoy, que lamentablemente está pues vinculada a la delincuencia organizada. Pero en aquel entonces, porque podrían haber violado la ley, podrían haber tomado decisiones que iban contra la legislación de entonces, pero ¿qué se hacía? En todo caso, pues era detenerlos y que tuvieran un juicio. No, se les detenía y se les desaparecía por pensar diferente. Puede uno estar de acuerdo o no con los métodos de lucha que ellos escogieron, pero en todo caso, lo que tenía que haber estado o haber hecho el Estado mexicano era detenerlos y procesarlos en un juicio, no la desaparición. Ese era el régimen de entonces. Entonces, es otro momento y es importante que los jóvenes conozcan de aquella época y de todo el periodo neoliberal, porque se vive una situación distinta. Se le atribuye al Marqués de Sade en uno de sus escritos este texto que dice: la ley solo existe para los pobres. Los ricos y poderosos obedecen cuando quieren y lo hacen sin recibir castigo, porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero. Pues parece que México, con la Cuarta Transformación y el Plan C, está rompiendo con esta tradición que honraban los anteriores ministros salientes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es su perspectiva ahora, ya que llega pues un representante de los pueblos originarios y se quedan ministras y ministros que de veras creen en la justicia? Es un cambio de era en el Poder Judicial. Es una transformación muy profunda, muy profunda. No hay ningún otro país en el mundo que haya hecho una transformación así del Poder Judicial, y el objetivo que tiene pues es que todos los que forman parte y todas las que forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, que no respondan a un interés particular, a un privilegio, que no se corrompan, que no sea el poder o el dinero que domine el Poder Judicial, sino la justicia, la impartición de justicia. Y va a ser mucho mejor este Poder Judicial que el anterior, por el solo hecho de que son elegidos por el pueblo. Y además tienen un reto, que es en efecto demostrar que hay impartición de justicia en México. Y creo que lo van a cumplir. Así que es un buen momento para el país. Presidenta, yo soy Ricardo Medina de NBC News en Los Ángeles.
Tres preguntas, pero en mi español pocho sí se puede. Okay. Usted ha dicho que los Estados Unidos ha propuesto a una intervención con respecto a los carteles y usted ha dicho que no. ¿Qué tipo de intervención permite usted? Y si Estados Unidos actúa solo, ¿qué hacer? Estados Unidos no va a actuar solo porque hay un entendimiento. Mañana viene el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad. ¿Qué planteamos nosotros? Que esta colaboración, esta cooperación tiene que ser cada quien en su territorio. Podemos colaborar en información. Si ellos tienen información de delincuencia organizada en México, la podemos recibir nosotros. Si nosotros tenemos información de delincuencia organizada en Estados Unidos, ellos la reciben. Una colaboración para información, para inteligencia, ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio, a menos que sea acordada de forma común. Investigación, por ejemplo, de cómo vienen los precursores de fentanilo. ¿Vienen todos de Asia o vienen de otros lugares? Que no hay suficiente información sobre ello. En fin, un marco de colaboración y de cooperación con respeto a nuestras soberanías y a nuestra territorialidad. Un marco de colaboración sin subordinación entre naciones iguales. Eso es lo que hemos estado planteando y ese es el acuerdo, más que acuerdo, porque acuerdo significaría en términos de la política exterior un nivel distinto de entendimiento. Es un entendimiento entre los dos estados, las dos naciones, de cómo debemos cooperar y colaborar. Y en esa perspectiva pues vamos a seguir trabajando conjuntamente. ¿Qué no aceptamos nosotros? Injerencismo, no aceptamos tampoco violación a nuestro territorio, no aceptamos subordinación, sino sencillamente una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias. Eso es lo que hemos puesto sobre la mesa y se ha aceptado. Hay gente en Estados Unidos, recientemente estuvo un senador aquí, que planteó que tiene que haber intervención del ejército de Estados Unidos en México. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Primero, porque no es necesario. Y segundo, porque sería una intervención de violación a nuestra soberanía. Y tercero, porque es mucho más complejo el crimen organizado, la delincuencia organizada. Y tiene que haber un trabajo permanente de coordinación y colaboración. En materia, por ejemplo, de lavado de dinero, también la idea es que se plantee colaboración en información y que se actúe cada uno del lado de su territorio. Ese es el marco. ¿Y sus centros de repatriación a lo largo de la frontera están vacíos porque los Estados Unidos están enviando migrantes a los estados del sur? ¿Hay pedido que esta cambie? Hay dos formas en que Estados Unidos está deportando a nuestros connacionales y a algunos extranjeros. Una es por tierra, y ahí es donde los recibimos en los centros de atención, que cada vez es menor la deportación por tierra. Y la otra es por vuelos internacionales que ellos, con aviación civil, que ellos traen mexicanos y mexicanas y algunos de otras nacionalidades al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a Tapachula y a Villahermosa principalmente. Y ahí también tenemos centros de atención en donde se les ofrece el programa México te abraza, que son distintas acciones para apoyar a los mexicanos y mexicanas que llegan a su patria. Y finalmente, muchos migrantes que regresan a México dicen que el país está viviendo un sueño mexicano
con nuevas oportunidades de negocio, mucha gente en los Estados Unidos también viviendo en México. ¿Cómo mitigar la migración de los Estados Unidos y los impactos negativos que resultan como la gentrificación aquí en la Ciudad de México? Bueno, a los mexicanos y mexicanas que quieren regresar a su patria, aquí siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos. Y sí, es un momento distinto al que se vivió en pues, la época del neoliberalismo, donde regresaron, en un año llegaron a regresar más de 1 millón de mexicanos y mexicanas deportados y no se les ofrecía nada. Y si se iban a Estados Unidos era justamente porque aquí no encontraban una manera de sostener a su familia, porque las y los migrantes no se van en general por gusto. Habrá un porcentaje que lo haga de esa manera, pero la gran mayoría se van por necesidad, en busca de mayores oportunidades. Y cada vez hay menos migración de mexicanas y mexicanos. Durante un periodo del sexenio del presidente López Obrador hubo migración, pero principalmente de otras nacionalidades que utilizaban a México como transición de sus países a los Estados Unidos. Pero la migración de compatriotas pues ha disminuido de manera muy importante. Aquellos que quieran regresar, aquí los recibimos siempre con los brazos abiertos. Si algo caracteriza al pueblo de México es su generosidad, mucha generosidad. Y increíblemente, mientras más humildad, más generosidad. Es muy generoso el pueblo de México. Ahora, a los estadounidenses que quieren venir a México, ¿qué se les pide? Primero, respeto a las y los mexicanos, respeto a nuestras leyes. Pero hay muchos que quieren venir a la Ciudad de México y a otros lugares, pues porque México está de moda. Entonces quieren venir a vivir aquí. La jefa de gobierno que está haciendo pues un mecanismo para que no haya encarecimiento de los servicios en los lugares en donde hay más migración de estadounidenses y también de otras nacionalidades. ¿Y qué les pedimos? Pues respeto a las mexicanas y a los mexicanos, porque están llegando a un país que les abre las puertas y que cumplan con nuestras leyes.